Muy buenas tardes, estimadas y estimados compañeros. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario taller, esperando en primer lugar que cada uno de ustedes y de sus familias se encuentren bien de salud en esta temporada que tenemos la pandemia. Efectivamente, como lo manifiesta el compañero Yamil, hoy damos inicio a este seminario taller, para lo cual quiero dar unas indicaciones generales referente al aula. Me voy a permitir compartir la misma, por favor. Bien, en el entorno virtual, pues, Yamil, ¿me puedes confirmar si está compartido? Sí, correcto, se observa muy bien. Bien, tenemos entonces el seminario taller Formación Teórica, Tecnológica y Metodológica de la Educación en Línea, ¿sí? Para docentes titulares en la jornada de la tarde. Una vez que accedemos al aula, eh, nos aparece pues el siguiente icono y tenemos aquí tres iconos importantes. El primero dice anuncios académicos. Estos anuncios académicos los generan, en el caso de esta aula por la tarde, la compañera doctora Silvia Torres. Ella es la coordinadora del aula virtual, la doctora Silvia Torres. Entonces ella generalmente hará anuncios que nos aparecerán en esta parte superior derecha. Mire, tenemos una bienvenida y un comunicado. Voy a aperturar uno de ellos, el comunicado. Y aquí lo que nos manifiesta la doctora Silvia es que el día de hoy a las 5 de la tarde iniciamos el seminario con las ponencias que están planificadas. Entonces, eso es lo que hace este foro de anuncios académicos que solo es de uso, en este caso de la coordinadora del aula virtual, la doctora Silvia. El segundo icono tiene que ver con el registro de la asistencia, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que acceder aquí. Bueno, como yo estoy como administrador del curso, si ustedes se percatan, miren, ya está habilitado para que todos y cada uno de ustedes pueda registrar su asistencia a la jornada del día de hoy. Solicito de la manera comedida que todos así lo hagan, ¿sí? Aquí les aparecerá el icono para poner presente y para poder enviar su asistencia a esta jornada. Y, y también tenemos otro foro que es de inquietudes. Este foro de inquietudes es justamente para compartir. De eso se trata el seminario taller. Compartir las experiencias que tenemos en la unidad de educación a distancia, en el trabajo de guías con cada uno de ustedes. Seguramente aquí habrán inquietudes que serán solventadas por la doctora Silvia o también podrán haber algunas ideas referentes para la construcción de la guía, la cual la vamos a desarrollar pues a lo largo de este seminario taller. De eso se trata este foro, para hacer un trabajo colaborativo, un trabajo grupal de cada uno de los que nos encontramos presentes en el aula. Y pues aquí tenemos una información general. Seguramente ustedes ya accedieron en cada uno de estos iconos. Estamos en la unidad 1, que tiene que ver acerca de la educación a distancia y que básicamente es con la presentación que vamos a dar inicio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Giovanni Espinosa, docente de la unidad de educación a distancia. Y estoy muy gustoso de compartir con cada uno de ustedes. Voy a compartir la pantalla con la primera presentación. Yamil, ¿me confirmas, por favor? ¿Sí se ve? Sí, sí, Giovanni, adelante. Listo. Bien, el tema que nos reúne el día de hoy es la educación en línea. Hay varias conceptualizaciones, les voy a compartir una que la he traído acá. Se entiende por educación en línea, estudios en línea, virtuales, formación virtual, aquellos en los que los especialistas
docentes y estudiantes participan remotamente a través de las redes de computadoras, haciendo uso intensivo de las facilidades que proporciona la Internet y las tecnologías de la información y comunicación, para lograr así un ambiente educativo altamente interactivo a cualquier hora y desde cualquier lugar. Undesco, 1998. Pues definitivamente estamos viviendo la era digital, afortunados o no. Estamos en plena vorágine de la digitalización y adicionalmente la pandemia la ha acelerado. Tomando en cuenta y partiendo de esto, pues también quiero compartir la resolución del CES número 046-2020, que en su artículo 4 dice cambio de modalidad. Por esta misma razón, por este mismo motivo de la pandemia, dice, las instituciones de educación superior, para dar continuidad a las actividades académicas planificadas, podrán ejecutar las carreras o programas aprobados en modalidad presencial o semipresencial a través de otras modalidades de estudios. Y el reglamento de régimen académico en su artículo 70 contempla la modalidad de estudios o aprendizaje en línea. De ahí pues podríamos decir que básicamente desde el ciclo que feneció, todas las carreras, salvando determinadas excepciones, tenemos este tipo de modalidad de estudio en línea. Este tipo de modalidad de estudio que reúne o tiene algunas características. Podríamos decir que es interactiva, ya que el estudiante adopta el papel central. Él impone el ritmo y el nivel de trabajo. Como docentes somos los facilitadores dentro de cada una de nuestras aulas. Además trabajamos con multimedia, es decir, en estas aulas nosotros hemos incorporado texto, hemos incorporado imágenes fijas, hemos incorporado animaciones, videos y sonidos. A ello hace referencia a la multimedia. También podemos decir que es abierta, ya que permite la actualización de contenidos y actividades de manera permanente. Accesible. Podríamos también decir que tenemos una cierta brecha digital. Bueno, tomando en cuenta el estudio que se hizo en la universidad es bajo ese porcentaje. Sin embargo, tenemos pocos estudiantes que no pueden acceder eh, o no tienen la accesibilidad a este medio como es el Internet, pero las autoridades universitarias han hecho esfuerzos, aunado esfuerzos con algunas instituciones parroquiales para de alguna manera poder brindar o darles acceso al Internet. Es decir, no existen limitaciones geográficas. ¿Sí? Adicionalmente, la plataforma con la que trabajamos, que es el Moodle, tiene una aplicación de escritorio donde los estudiantes en el momento que tienen internet pueden acceder para actualizar su información y luego podrían retirarse y trabajar de manera offline, no necesariamente con el internet. Habiendo excepciones, como por ejemplo, si tenemos una videocolaboración, sería necesario la participación de él, o también nosotros podríamos grabar la misma y luego poderla compartir en el entorno virtual, y de esta manera, pues, los estudiantes, este porcentaje mínimo que tenemos de estudiantes, pueden más adelante, por medio de su aplicación de escritorio del Moodle, descargar el video y poderlo observar más adelante en la comodidad de su casa. Trabajamos también pues con actividades síncronas y asíncronas, permitiendo así que los estudiantes puedan participar en estas tareas o en estas actividades. En este momento estamos haciendo uso de una actividad síncrona y tenemos pues el Zoom como un recurso dentro ya de nuestra plataforma como es
el MODE, en su versión 3.8, y que nosotros ya podemos planificar directamente desde nuestra aula virtual cada una de estas sesiones. Y de esa manera, pues ya tenemos nuestra aula virtual para la participación en este proceso formativo. Adicionalmente, también hacemos uso de algunos recursos en línea. Bueno, los recursos en línea podríamos hablar en cierta manera de herramientas web 2.0. Hay herramientas ofimáticas como la que yo he hecho uso en este momento para realizar mi presentación, como es el PowerPoint. Es un software o un programa que funciona en mi computador. Pero también tenemos software o programas denominadas herramientas web 2.0 que no son otra cosa que software o programas que funcionan desde el Internet, desde la red. Entonces, de esa manera, pues entonces podríamos ver, y lo que yo me he manifestado es que nosotros no tenemos modalidades de estudios por ahora que no sea la online o en línea. Es como hemos estado trabajando desde el ciclo que feneció y es como nos estamos preparando para trabajar el próximo ciclo. Dentro de esta modalidad, los componentes de aprendizaje en contacto con el profesor, práctico experimental y el aprendizaje autónomo de la totalidad de los créditos están mediados por el uso de las tecnologías interactivas, multimedias y entornos virtuales de aprendizaje que organizan la interacción de los actores del proceso educativo de forma síncrona o asíncrona a través de plataformas digitales. Bien, nuestra plataforma, como ya es de conocimiento de todos ustedes, es el Moodle o Moodle en su versión 3.8. Existen otras plataformas como Canvas. Actualmente escuchamos bastante en Skype, pero la plataforma con la que trabaja la Universidad Nacional de Loja en todas sus carreras es el Moodle. Y dentro de esta plataforma, pues tenemos recursos de los cuales nosotros podemos hacer uso para generar actividades. Podemos generar tareas, foros, wikis, entre otros. Dentro de la modalidad semipresencial a distancia y en línea, para el aseguramiento de la calidad de las carreras y programas ofertados en estas modalidades, las instituciones de educación superior deberán contar con un equipo técnico académico, recursos de aprendizaje y plataformas tecnológicas que garanticen su ejecución conforme a lo aprobado por el SED. Bien, como yo les manifestaba, el objetivo principal más adelante será la generación o la creación de la guía, pero también desde la unidad de educación a distancia venimos a compartir una experiencia y traemos algunas herramientas que a consideración del equipo eh, son necesarias o nos facilitarán este trabajo eh, en línea. Eh, Seguramente ustedes ya han trabajado con ellas, de pronto alguna que otra puede ser una novedad, pero traemos acá aplicaciones como el Canvas, Genially, Kahoot, que son herramientas de la web 2.0 que nosotros las utilizamos dentro de nuestra unidad académica y que venimos acá a compartir con ustedes con la finalidad de que ustedes nos manifiesten más adelante si estaría bien incorporarlas o si podríamos cambiarlas por otras. Como les digo, estamos aquí para compartir esta experiencia con cada uno de ustedes y poder construir una guía que nos facilite este proceso formativo. Una vez más, hablo acerca de la resolución número 046 del CES, donde hace referencia
a la planificación de actividades de aprendizaje. Las instituciones de educación superior, en los planes de estudio aprobados por el CES, podrán adecuar las actividades de aprendizaje para que puedan ser desarrolladas e impartidas mediante el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje a través de plataformas digitales, medios telemáticos, redes sociales y medios de comunicación. Del mismo modo, las instituciones de educación superior deberán garantizar que estos recursos de aprendizaje estén disponibles para todos los estudiantes y el personal académico. Como ustedes ya lo conocen y tenemos ya la experiencia de trabajar, de hecho, y seguramente todos ya lo hacían anteriormente, en las aulas virtuales que fueron generadas y creadas para dar inicio al periodo académico que feneció por motivo de la pandemia. Bueno, estas aulas pues son nuestro entorno virtual de aprendizaje y una vez más repito que la plataforma en la cual nosotros trabajamos es el Moodle y que va incorporando muchos recursos adicionales, ¿no? Miren que, por ejemplo, ahora nosotros ya podemos generar las reuniones de Zoom desde nuestra aula o desde nuestro entorno virtual. Podemos generar como actividad reuniones de Zoom y de esta manera podemos crear estas aulas virtuales. De hecho, en esta modalidad tenemos el contacto con el estudiante en un número de horas más elevado que en la modalidad de distancia, pero como les indicaba hace un momento, tanto la modalidad presencial como la modalidad a distancia actualmente es una modalidad en línea. Y bien, pues aquí tenemos básicamente cuál es nuestra plataforma tecnológica a nivel de la universidad, que es el Moodle, donde nosotros planificamos y ejecutamos actividades síncronas y asíncronas con los recursos que nos presenta esta plataforma. Actividades síncronas que pueden ser desarrolladas con una video colaboración o actividades asíncronas que pueden ser desarrolladas en un foro, en una wiki, dentro del proceso formativo. Adicionalmente, hemos utilizado recursos como repositorios. Da el caso que el Calameo es un repositorio de texto. Bueno, este es LeaderShare. Personalmente yo lo utilizo para subir las diapositivas, ¿sí? Para subir las diapositivas y luego simplemente hacer una llamada en nuestro entorno virtual, que podría ser un link, o también, pues, como ya lo habíamos revisado con anterioridad, podríamos incrustarlo, realizar el embed, o embeberlo, como solemos decir, y automáticamente nos aparecería la presentación ya incrustada en nuestra aula virtual. Y el YouTube es un repositorio de videos donde nosotros también podríamos hacer uso de los mismos y también cumplen la misma función de estos tres repositorios que he puesto aquí, que usted lo puede compartir con un link o puede incrustarlo dentro del aula. Y como digo, ya todos tenemos una experiencia, seguramente la teníamos con anterioridad, de trabajar en estos entornos virtuales de aprendizaje. La diferencia es que ahora lo hicimos en un 100% las actividades en línea. Y de eso se trata básicamente ahora, incorporar esta guía de estudios con la finalidad de que nuestros estudiantes tengan eh, una herramienta adicional en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, quería manifestarles que no es tanto la tecnología, sino realmente es la metodología la que garantizará que este proceso formativo sea de calidad.
Bueno, en realidad lo que yo les quiero compartir a ustedes es un conjunto de tal vez experiencias, ideas, algunas reflexiones que nos permitan ir avanzando con esta nueva propuesta que tenemos básicamente en la educación, estos nuevos modelos que se están implementando y que tienen que ver también con el avance tecnológico. Como decía Giovanni, mal o bien, estamos atravesando una revolución tecnológica, una revolución en las telecomunicaciones y estos, en nuestro caso, son nuestros aliados para poder utilizarlos como un medio dentro del proceso educativo y lograr los resultados de aprendizaje que proponemos a los estudiantes. En esta presentación vamos a tratar los siguientes aspectos. ¿Cuáles son los roles del docente y cuáles son los roles del estudiante? ¿Cuáles son esas competencias que los docentes en la actualidad deben de ir generándolas, deben de ir desarrollándolas? Hablaremos sobre la era digital dentro del campo educativo, un modelo que consideramos importante que ustedes lo conozcan, que es el modelo TEPAC, que hace referencia a las competencias que debe poseer un docente en la actualidad. De manera específica abordaremos las competencias tecnológicas digitales que debe de poseer el docente. Algunas conclusiones y bueno, un poco también lo abordaríamos lo que respecta a las plataformas virtuales de aprendizaje. Iniciamos con los roles de docentes y estudiantes. En realidad, antes de ir determinando cuáles son esos roles, es importante que hagamos una reflexión sobre el proceso educativo, sobre nuestra práctica docente que la desarrollamos en el periodo académico anterior. El señor rector el día de ayer en la inauguración nos manifestaba algunos indicadores que tienen que ver con el uso del entorno virtual de aprendizaje como un medio, como la plataforma educativa que nos permite compartir recursos, establecer actividades, generar interacciones entre docente y estudiante en todas nuestras asignaturas. Retomo las palabras de Giovanni que decía, ahora ya no hay en este momento, en el contexto actual, ya no existe esa presencialidad en el proceso educativo, sino que de un momento a otro, por las razones que todos conocemos, tuvimos que adoptar una modalidad diferente que era en línea o que es en línea y que lo vamos a mantener por algún tiempo más. Entonces, les decía, es importante reflexionar cómo fue nuestra práctica docente. Capaz, cambiamos el aula física, cambiamos únicamente con nuestra herramienta que tenemos a la disposición, como la que estamos ahora, el Zoom. Y en realidad pretendemos virtualizar toda la presencialidad, que eso sería uno de los errores que nosotros generemos en la parte educativa. ¿Por qué? Porque cada modalidad de estudios tiene sus características principales. Sí es cierto que una carrera en modalidad presencial a una carrera en modalidad a distancia persiguen los mismos resultados de aprendizaje efectivamente. ¿Se comparten los mismos contenidos a los estudiantes? Efectivamente. Pero también las metodologías de aprendizaje son diferentes. Eso es lo que hace la diferencia entre estas modalidades. En la modalidad presencial, ese contacto físico no lo tenemos en la parte de la virtualidad.
pero ¿cómo la compensamos? ¿Cómo ha sido nuestra relación con los estudiantes? ¿Sí? ¿Los hemos dejado solos en el proceso educativo? Son interrogantes que les comparto para reflexionarlas, ¿no? Tal vez como docentes únicamente nos hemos puesto en el rol dar, de dar indicaciones, de generar actividades y que ellos hagan por sí solos. No ha existido el acompañamiento mío como docente hacia los estudiantes, o lo contrario, he estado permanentemente comunicado utilizando los diferentes medios tecnológicos que hoy en día tenemos a montón, las redes sociales, la plataforma virtual, en este caso la plataforma Zoom. Esas son algunas interrogantes que me permito yo compartirles a ustedes y que es indispensable para ir definiendo cuál es el rol del docente en la actualidad y también cuál es el rol de los estudiantes y de los docentes y estudiantes en esta modalidad, en línea o modalidad virtual. Los roles de los docentes, tomando en consideración que vivimos un momento diferente. Tenemos ya los nativos digitales, que si ustedes hayan escuchado, son las personas que nacieron en estas últimas épocas. Tenemos la revolución tecnológica que les comentaba hace un momento, las tecnologías de la información y comunicación. Entonces tenemos un sinnúmero de elementos que ha llevado a generar muchos desafíos en cada uno de nosotros, en las instituciones educativas, de generar modelos educativos de avanzada, modelos educativos que básicamente están utilizando el constructivismo en su proceso, ¿no? Por lo tanto, los roles también difieren de los momentos anteriores que vivimos en la parte educativa. Haciendo referencia al rol del docente que tenía anteriormente, era un rol donde el docente era el dueño de la verdad, el estudiante no podía contradecir al docente. Físicamente, imagínense físicamente en el aula, lo ubicaban a un nivel superior. Si hacemos referencia a las clásicas tarimas que habían en la clase, ¿no? Lo ubicaban físicamente al docente como una persona superior hacia los estudiantes. Entonces, el docente únicamente transmitía conocimientos. Como él era el dueño de la verdad, transmitía sus conocimientos. Los estudiantes receptaban. Pero, según Goodyear y otros en el 2001, nos dicen que el rol del docente en la actualidad es muy diferente, tomando en consideración el contexto educativo que tenemos en la actualidad. Primero, el docente es un facilitador del proceso de enseñanza. Es un orientador, es el que le está indicando al estudiante, le está dirigiendo sobre cuál es el camino que él debe de recorrer para construir su propio conocimiento. Es así que hoy en día hablamos de los modelos educativos centrados en el estudiante, donde el estudiante es el eje principal del proceso, ¿no? Entonces el docente es el que le orienta. El docente, imagínense, que es la persona que debe tener esas competencias para poder diseñar los diferentes recursos y material didáctico que va a utilizar en sus clases. Y recursos, efectivamente, utilizando las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Es el asesor en todos los procesos que desarrolla el estudiante, investigativos. Es el asesor, el docente. Se convierte en esa persona que lo dirige.
Evidentemente es motivador, más aún considerando y haciendo referencia al momento que estamos atravesando. Tal vez todos estamos sufriendo de algún estrés laboral, algún estrés educativo. ¿Por qué? Porque no manejábamos estas herramientas tecnológicas en el campo educativo o teníamos no teníamos dominio en aquellas herramientas. Entonces, también nos generó como docentes un estrés educativo. No se diga a los estudiantes, que tal vez para ellos era muy abstracto entenderle al docente por medio de una videoconferencia, que no tenía la pizarra donde el docente iba generando los diferentes pasos para obtener un resultado de una ecuación. Entonces, él también tuvo un estrés educativo que le afectó en su rendimiento. Y es allí donde está el rol del docente, en un rol motivador, un rol que interactúe con el estudiante por los diferentes medios y que sepa el estudiante que tiene un aliado en su proceso educativo. Y este aliado es el docente, a quien él puede recurrir para que le pueda ayudar en las diferentes problemáticas, incógnitas que él tenga en el desarrollo de sus actividades propuestas. El docente igualmente tiene un rol de facilitador de los contenidos. Él debe ser una persona que domina el campo disciplinar. ¿Sí? Si yo soy informático, yo debo de dominar las temáticas que yo estoy abordando con los estudiantes. ¿Por qué? Por una simple razón. Los estudiantes, al haber nacido en otra época, básicamente se los considera como nativos digitales. Y ellos, aunque nosotros no querramos aceptar, llegan al aula ya con un tipo de conocimiento previo. Ya tienen un preámbulo de conocimientos, un background de conocimientos, aunque sean generales, ya viene el estudiante con esos contenidos. Por lo tanto, el docente debe ser la persona que tiene un dominio hacia esa temática y que va a permitir brindarle adecuadas respuestas al estudiante en el momento que le haga una consulta. ¿Por qué? Porque las consultas ya no son muy generales, ya van a ser mucho más específicas las que realizan los estudiantes. Hoy en día, el aprendizaje también es colectivo. Es una de las fortalezas de los modelos educativos actuales, que la construcción del conocimiento básicamente no es individual, sino que es social. Es decir, con toda esta dinámica, con toda esta interacción, contradicción de ideas en los grupos de trabajo, de estudiantes, de docentes también, debe de existir la persona que sea el mediador de esos conocimientos, que sea el que integre las ideas que son correctas y pueda también puntualizar lo que no está correcto, ¿no? Por lo tanto, esa mediación de esos aprendizajes es la que debe de realizar el docente en la actualidad. En sí son múltiples roles que ustedes los pueden observar. No únicamente es dominar la asignatura, sino que tiene que haber también otro tipo de conocimientos, hasta la parte psicológica, hasta la parte tecnológica, que ellos deban manejar. Ahora, ¿qué perfil debería tener un tutor virtual o en línea? O un docente virtual en línea. Aquí la palabra tutor hace referencia a esta acción que es la tutoría, que es ese acompañamiento que como docentes debemos brindarle al estudiante en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tutor quiere decir
el significado, el concepto común de tutor es quien está a cargo de un grupo de personas, en este caso, de estudiantes, para guiarlos, para que ellos puedan generar sus propios aprendizajes y logren los resultados de aprendizaje planteados. Pero ¿cuál es el perfil que debería tener este docente? El docente, en la actualidad, debería ser de una mente abierta. De una mente abierta para que pueda aceptar cambios de diferente tipo, ¿no? En tecnología, en el campo tecnológico, nos toca a nosotros enfrentar esos retos. Por ejemplo, un entorno virtual de aprendizaje que no ha sido muy utilizado, pues en el último periodo académico hubieron muy buenos resultados. Hubo un uso importantísimo, un acceso importante a este recurso. Y eso fue también un reto hacia todos nosotros. Entonces, esa mente abierta que nos permita también aprender de las experiencias de los estudiantes, aprender de las experiencias de los compañeros docentes mismos, ¿no? Otro aspecto importante, dice, que debería tener un tutor sería que debe de dominar su disciplina. Antes nosotros decíamos que, bueno, si somos informáticos, a nosotros nos enseñaron a programar las computadoras. Somos abogados, a nosotros nos enseñaron a llevar los procesos jurídicos, pero no nos enseñaron a cómo enseñar, ¿sí? No nos dieron esa pedagogía, en cómo enseñar, en caso de los informáticos, cómo enseñar a programar, o en el caso de los abogados, cómo enseñar a que los estudiantes puedan profundizar esas temáticas, esas leyes, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso pedagógico que yo debo de realizar? Otro aspecto importante es de que los docentes deben tener un gran repertorio de estrategias, metodologías y didácticas que también me permitan propiciar la participación de los estudiantes. Cuando hablamos en una educación virtual o en línea, decíamos que no tenemos ese contacto físico, que es la fortaleza también de la modalidad presencial. Pero esa escasez o esa falta de contacto físico tenemos que solventarlo de alguna manera. Y aquí viene lo que es la interacción docente-estudiante, estudiante-estudiante. Y para ello tenemos grandes herramientas. Una de ellas, el Zoom, la plataforma virtual, que van a romper todos esos límites de espacio, esas distancias, y nos van a poner en una pantalla como si estuviéramos físicamente el uno junto al otro. Entonces, esa característica que debe de tener el tutor virtual es de que debe estar siempre pendiente de sus estudiantes, siempre motivándoles por medio de los anuncios académicos. En las aulas que les presentó Giovanni, queremos hacer también el ejercicio con ustedes, que los facilitadores de cada una de las aulas estén comunicándose y orientándoles permanentemente a ustedes como los participantes. Y ellos utilizan ese espacio que dice anuncios académicos. Allí les están enviando permanentes comunicaciones, haciéndoles un recorderis de las actividades que tenemos que cumplir, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la parte tutorial, esa es la parte de la asesoría, del proceso de acompañamiento que hay que dar en una actividad, en un curso, en un taller, ¿sí? A todos los participantes. Evidentemente,
el tutor debe ser también el responsable por el cumplimiento de la programación de sus actividades virtuales. No únicamente, tal vez hay un pensamiento equívoco que, por ejemplo, la educación virtual es muy fácil para el docente. ¿Por qué? Porque él únicamente brinda indicaciones y califica trabajos. No es así. En realidad, una verdadera educación virtual o en línea, capaz es mucho más exigente que cualquier otra modalidad porque debe estar pendiente de las inquietudes e interrogantes que tengan los estudiantes en cualquier momento del proceso. Porque muchos que siguen estas modalidades lo hacen porque no tienen la disponibilidad de tiempo para acudir a un centro educativo y lo hacen por las noches, en sus tiempos que tienen libre, es decir, exige mucha disciplina, ¿no? Y el último aspecto principal, importante para un tutor virtual, es que debe ser recursivo y persistente frente a la diversidad. Es decir, recursivo quiere decir retroceder y adelantar, retroalimentarse y nuevamente avanzar, ¿sí? Nadie nace sabiendo. Tenemos que decir que el proceso educativo es un aprendizaje colectivo donde todos amplían sus conocimientos, forman nuevos conocimientos, tanto el docente como los estudiantes. Y como ustedes saben, entre más personas hay más criterios diferentes, pero entre esa diversidad tenemos que tener esa capacidad para poder crear una verdad referente a una temática. Entonces, esto es algunas ideas sobre el perfil que debe tener el tutor virtual o en línea. Ahora, el rol del estudiante también es importante, así como son muchos los roles del docente y son roles muy exigentes al docente, también el estudiante debe de cumplir su rol. Y como los modelos educativos hoy en día están centrados en el estudiante, por lo tanto, el rol del estudiante es muy importante porque es el centro del proceso educativo, se constituye el centro de todo este proceso. Por lo tanto, el estudiante también debe ser la persona que haga sus aportes, pero también que utilice la crítica y la autocrítica, ¿sí? Que seamos críticos, pero con fundamento se habla, ¿no? El estudiante, como tiene mucha facilidad para utilizar las herramientas tecnológicas, por lo general, él tiene un rol que se le facilita y que es comunicarse muy fluida y rápidamente con su docente por algún medio. Por los medios tecnológicos es por donde lo realiza, ¿sí? El estudiante también, el rol del estudiante es aportar justificadamente todas las propuestas que él realiza. Que tenga la capacidad de realizar un trabajo colaborativo o un trabajo en equipo. Es el otro rol del estudiante. Ya no estamos en el tiempo del individualismo, sino que más bien es el tiempo de todos arrimar el hombro para poder cumplir un objetivo, ¿no? En este caso, lograr un resultado de aprendizaje. El rol del estudiante en la modalidad en línea o a distancia debe ser muy disciplinado. Le exige bastante este aspecto de organización de su tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene esa exigencia de estar en el aula las 4 horas de la mañana con su profesor y que quiera o no quiera, tiene que estar atendiendo, ¿no? En cambio, acá es muy diferente. Por las
por el contexto mismo educativo, el tipo de estudiantes que participan de esta modalidad, ellos deben ser muy disciplinados, les exige una gran disciplina para organizarse su tiempo. Es decir, realizar sus actividades en las noches, en los fines de semana, al mediodía, etcétera, porque complementan las actividades diarias con trabajo o actividades familiares. Y también el rol del estudiante es de cumplir su planificación que está propuesta por el docente. Bajo todas estas consideraciones, bajo el amplio rol que tiene el docente, yo quisiera compartirles en este momento sobre qué competencias específicas debe tener el docente. Competencias que hace referencia a las habilidades, capacidades, conocimientos que una persona tiene para cumplir, y aquí lo recalco, para cumplir eficientemente determinada tarea. Eso es la conceptualización de competencias, ¿no? Y como estamos atravesando una era digital y que la educación no es la excepción, ¿sí? Quisiera compartirles algunas ideas. Estamos dentro de una sociedad tecnologizada. El que no quiere insertarse en este tren tecnológico realmente queda rezagado, ¿sí? Igualmente sabemos decir hoy en día, el que no estudia también otro idioma se está quedando rezagado. Son desafíos que nos está generando estas nuevas épocas, ¿no? El desarrollo de la tecnología es imparable. Nadie puede nadie puede detener este avance tecnológico. Lo que nosotros estamos tratando en este momento, capaz de 5 minutos ya es historia, vendrán nuevas herramientas tecnológicas, ¿sí? Los nativos digitales. Les decía que las personas que han nacido en las generaciones actuales, o las personas de las nuevas generaciones, se los denomina nativos digitales. Porque para ellos es muy fácil acudir a un equipo electrónico y fácilmente utilizar los diferentes programas. Por simples, por ejemplo, los niños, un ejemplo muy gráfico que quisiera compartirles. En los niños, por ejemplo, ellos sin saber leer ni escribir, pero pueden utilizar un celular. Ellos pueden ejecutar en el celular un video, un juego. Vean, y no pueden leer ellos. Pero por su característica de descubrimiento, de la curiosidad que tienen, ellos al momento de haber topado la pantalla del celular y justo coincidió con un icono que era una flecha hacia la derecha y se ejecutó el video, ellos adquirieron ya ese conocimiento. La próxima vez es muy fácil, ellos ya saben dónde ejecutar su video. Imagínense, y no saben leer ni escribir. Pero para nosotros, los que nacimos en generaciones anteriores, que no tuvimos esa oportunidad de tener ese contacto desde temprana edad con la tecnología, nos denominamos inmigrantes digitales. ¿Ya? Que este ha sido un gran reto para nosotros como docentes, como administrativos, como personas de alguna empresa, ¿sí? Ha sido un gran desafío
de poder aprender esas nuevas herramientas. Caso contrario, las oportunidades laborales también van disminuyendo. Tanto los nativos digitales e inmigrantes digitales, yo quisiera aquí hacer una reflexión y les comparto. ¿Serán competentes digitales ellos? ¿O seremos competentes digitales nosotros? Tomando como competencia, conceptualizando como competencia, como la habilidad, la capacidad, el conocimiento que tenemos para cumplir efectivamente o eficientemente una tarea, una determinada tarea. En realidad, tanto nativos como inmigrantes digitales no nos garantizan poseer una competencia digital. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los estudios, las investigaciones que se han realizado, estudios de tercer nivel, de grado y de posgrado también, investigaciones que se han realizado, que tanto los nativos y los inmigrantes carecen, o en su mayoría, carecen de esas competencias digitales. Es decir, igualmente les traslado esta inquietud. ¿Sabemos nosotros buscar adecuadamente información académica dentro de Internet? ¿O únicamente utilizamos un determinado buscador de información y ponemos el término y ya con eso aceptamos todo lo que se nos presenta? Si hacemos de esa manera, en realidad no somos competentes. Ser competente quiere decir que tenemos esas habilidades para poder ubicar información de calidad, información académica, acceder a buscadores académicos de información, ¿sí? Y esas competencias, esas habilidades, las tenemos que ir desarrollando paulatinamente. Los nativos digitales sí son competentes, pero en el uso por ejemplo, de las redes sociales, pero para ocio. En eso sí ellos tienen un dominio muy grande, pero para utilizarla eficientemente en el campo educativo, capaz lo desconoce. Y recuerden que las redes sociales nacieron como un aporte al campo educativo para generar ese trabajo grupal, ¿sí? Para compartir conocimientos, compartir inquietudes entre un grupo académico. Ese fue el nacimiento de la red social, que ahora se le ha dado otra utilidad, es muy diferente. Dentro de las competencias docentes, las preguntas que les ayuden en internet. A ver si le hacen. Dentro de las competencias docentes, como les había mencionado en un momento, a nosotros nos formaron en un campo específico, en el campo disciplinar, ¿sí? A los ingenieros civiles en ingeniería civil. Pero en 1986, este científico, Lee Sullman, es el que genera una propuesta que adicionalmente a ese dominio disciplinar, a ese dominio que tenemos en nuestra formación, en nuestra profesión, se debe de implementar un nuevo conocimiento a esos futuros profesionales, que se denomina el conocimiento pedagógico del contenido. Es decir, el cómo enseñar, por ejemplo, sistemas, cómo enseñar el ejercicio físico, cómo enseñar la medicina. Y eso es lo que comúnmente nosotros decimos, ¿no?
A mí me enseñaron a programar, pero no me enseñaron a dar clases de eso. ¿Ya? Entonces, en 1986 ya nació ese primer avance de agregarle a ese currículum el componente pedagógico del contenido, el cómo enseñar. Pero esto no quedó allí. Ya vino la revolución tecnológica, el uso de las TIC, básicamente. Y en el 2006, estos dos científicos, Punia Mishra y Matthew Kohler, dicen y proponen que se debe de implementar eficazmente las TIC en el aula. Es decir, que los profesionales, que los docentes también deban de poseer un conocimiento adicional, que es el conocimiento tecnológico. Por lo tanto, se dice que una decisión tecnológica debe estar apoyada en una necesidad pedagógica. Haciendo la comparación a la última frase que presentaba Giovanni, primero es la metodología, luego es la tecnología. La tecnología es nuestro aliado, es nuestro medio que utilizamos en el proceso pedagógico para poder lograr los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Este modelo TPACK, el modelo TPACK que estamos visualizando, nos dice que el docente en la actualidad, y no solamente un docente de la modalidad en línea, no únicamente en la modalidad a distancia, sino que de manera general dice que debe de poseer 3 conocimientos. Un conocimiento disciplinar, un conocimiento pedagógico y un conocimiento tecnológico. ¿Recuerdan los roles que decíamos? Que él domine su disciplina, el conocimiento disciplinar. Que él tenga una gama de, un conjunto de estrategias, de metodologías que le permita implementarlas en el proceso educativo. Conocimiento pedagógico. El cómo enseñar. ¿Sí? Y que también conozca de las diferentes herramientas, de las tecnologías de la información y la comunicación, en cómo aplicarlas pedagógicamente para que el estudiante pueda generar su conocimiento, hablamos del tercer tipo. ¿Sí? Entonces, este es un desafío muy grande que tenemos como docentes. Gráficamente, el modelo TPACK se constituye en la relación o en la interrelación que existe entre el conocimiento disciplinar, conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico, que está en esta área verde que dice TPACK, que es el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Así se denomina este modelo. Ahora, no es tema de discusión en esta presentación, pero quiero hacerles conocer que adicionalmente a este conocimiento que se genera en este espacio verde, se generan otros conocimientos cuando se relacionan 2 elementos de aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando se relaciona el conocimiento disciplinar con el pedagógico, se genera este espacio que está en amarillo, se genera un conocimiento pedagógico disciplinar. Es decir, ¿cómo voy a enseñar la disciplina o los contenidos?
Cuando se relaciona el conocimiento disciplinar con el conocimiento tecnológico, se genera otro conocimiento, que es el que está aquí de azul más intenso, que se denomina conocimiento tecnológico disciplinar. Es decir, debo de tener un conocimiento sobre el uso de las herramientas que me va a permitir transmitir el conocimiento o transmitir los contenidos, la disciplina. Y el otro conocimiento que se genera es el que se interrelaciona entre el conocimiento pedagógico y con el tecnológico, ¿sí? Que se denomina conocimiento tecnológico pedagógico. Este hace referencia a las herramientas tecnológicas que me van a permitir llevar a cabo ese proceso pedagógico que yo he construido, que yo he propuesto. Efectivamente, todos estos conocimientos disciplinares, tecnológico y pedagógico, deben estar relacionados o deben de dar una respuesta adecuada al contexto donde se genera este proceso, esta propuesta educativa. Y para finalizar, quisiera profundizar en la competencia tecnológica o competencia digital que debe poseer el docente. Esta competencia digital está dividida en 5 áreas, en 5 aspectos, que todos deberíamos ir propiciando, generar estas habilidades, estas capacidades y estos conocimientos. El primer campo es en el campo de la información. Es decir, yo como docente que tenga esa capacidad de identificar, localizar, recuperar, almacenar información de relevancia, información relevante, información académica, información científica. Que yo tenga esas destrezas, ¿no? Que tenga, el otro aspecto importante es referente a la comunicación, que yo pueda manejar las diferentes herramientas digitales para generar una comunicación permanente con los estudiantes, una interacción para que me permita compartir, me permita establecer esas actividades síncronas y también esas actividades asíncronas. Luego, el tercer aspecto es que yo tenga esa posibilidad de crear contenido. Es decir, no ser un mero consumista de la información de la red, sino que también yo proponga, yo escriba, yo comparta, yo pueda crear, pueda editar, no solamente documentos, sino también contenidos multimedios, ¿sí? En este caso estamos utilizando un programa ofimático como es el PowerPoint, pero vamos a ver, por ejemplo, el día viernes Genially, que es un recurso importantísimo y muy potente y que está de manera gratuita en la red. Y podemos hacer presentaciones mucho más innovadoras que la que estamos viendo en la actualidad. Entonces, ir generando ese tipo de habilidades como docentes. El cuarto aspecto es referente a la seguridad. Que yo tenga esas destrezas, esas capacidades, esos conocimientos de llevar una información segura. Es decir, si nosotros accedemos al EVA, a nuestro curso, muchos solemos grabar la clave de acceso para que la próxima vez no estarla escribiendo. Ese es un gran fallo de seguridad. ¿Por qué? Porque el acceso a esa plataforma, si el computador cae en manos de otras personas,
él puede ingresar a la plataforma y hacer la actividad como que si fuera usted. Esas seguridades que debemos de tener, hacen referencia a este grupo. Lo otro también, cómo definir sitios seguros para hacer compras por internet hoy en día que se está utilizando mucho. Cómo identificar esos sitios para yo poder brindar el número de mi tarjeta de crédito. Son tips que debemos de conocerlos, pero es parte de este gran grupo que debemos generar, este gran grupo que hace referencia a las competencias digitales. Y finalmente, que tengamos esas habilidades, esas destrezas, esas capacidades para poder resolver problemas básicos que se me presenten en mi computador, en mi impresora, eliminar un virus, algún desperfecto que hubo en la impresora, sacar respaldos de la información, todo ese trabajo que podríamos hacer en un primer nivel de atención. De esta manera, pues, concluyo mi participación y quisiera compartirles las siguientes conclusiones. En la actualidad, el docente se constituye en el orientador, el facilitador, en el guía, en el mediador de los conocimientos. Los estudiantes no llegan al aula sin conocimientos previos. Se constituye el estudiante en el protagonista del proceso educativo. Ser nativo digital no garantiza ser competente digital. Los docentes en la actualidad deben desarrollar competencias disciplinares, pedagógicas y tecnológicas, las cuales se deben aplicar de acuerdo al contexto educativo donde estamos realizando nuestra función. Las competencias digitales del docente se enmarcan en los criterios de información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Bien, vamos a compartir ahora el tema acerca del diseño instruccional en línea. Del diseño instruccional en línea. Sí sé que es el proceso de analizar, de diseñar y desarrollar materiales digitales de aprendizaje centrado en el estudiante, a objeto de alcanzar, valga la redundancia, objetivos personales u organizacionales perfectamente definidos. Hablamos del diseño instruccional en línea debido a lo que ya habíamos conversado hace un momento de que la metodología de estudios que tenemos actualmente en la universidad, salvo excepciones, es meramente en línea. ¿Sí? Y por lo tanto, vamos a compartir, pues, qué es lo que tiene que ver con este diseño instruccional. Dentro de ello, hay algunas cosas que nosotros ya las hemos generado, ya tenemos un avance, ¿no? Y prácticamente, pues, en la parte del diseño que vamos a verla más adelante, es donde nosotros vamos a compartir la experiencia que tenemos desde nuestra unidad. Voy a citar el diseño instruccional según PUL 2008. Él hace referencia a que aquí se fusionan dos dimensiones. La dimensión tecnológica, que tiene que ver con la selección de las herramientas tecnológicas adecuado al proceso formativo, es decir, la plataforma virtual, nuestra plataforma instruccional, que en este caso, en nuestra universidad, es Edmoodle, en su versión 3.8. Aplicaciones de software. Y como ustedes se percatan,
he trabajado yo estas presentaciones, al igual que Yamil, dentro de un formato que nos han facilitado desde comunicación institucional y que está en el PowerPoint, que es el programa que nos permite generar estas diapositivas. Sin embargo, también como ya lo manifestaba Yamil, hay una diversidad de herramientas web 2.0, muchas herramientas web 2.0 que también nosotros podríamos incorporarlo, tomando en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes. Aquí nosotros vamos a compartir algunas de ellas y que esperamos que sean de utilidad en el proceso formativo. Y también recursos multimedia. Recuerdan ustedes que estos recursos tienen que ver con el texto, con las imágenes fijas, con los videos, con los sonidos que nosotros incorporamos en cada una de nuestras aulas virtuales. Y también tiene que ver la dimensión pedagógica, que tiene que ver con el conocimiento de las características de los participantes. ¿Sí? Esto tiene que ver con los conocimientos previos, con la motivación que damos a los estudiantes. La mayoría de los estudiantes de hoy son nativos digitales, como lo expresaba Yamil hace un momento. Sin embargo, bueno, yo siempre hago una división de estos nativos digitales por competencias, ¿no? Y digo, bueno, hay competencias de ocio, competencias para el estudio y competencias para el trabajo. De acuerdo a la experiencia que tuvimos nosotros en el presente ciclo que feneció, podríamos decir si nuestros estudiantes tuvieron esas competencias digitales para el estudio o si simplemente eran nativos digitales de redes sociales. Entonces, yo también podría decir aquí que nosotros debíamos dar un proceso de inducción a nuestros estudiantes, no solo en lo que tiene que ver con la alfabetización digital, sino también con lo que tiene que ver con la alfabetización informacional, indicarles cómo y dónde podrían encontrar la información de calidad, ¿no? Cómo podrían tratarla y procesarla y cómo podríamos compartirla. También hablamos del desarrollo y de la implementación de los contenidos, de la planificación de las actividades con orientaciones y sugerencias sobre el uso de estas herramientas tecnológicas y la preparación de un plan de evaluación formativa y sumativa. Básicamente estas dos dimensiones se fusionan en la construcción del diseño instruccional. Como les había manifestado, tenemos ya un avance en ello, ¿sí? Que lo vamos a expresar tomando en cuenta el modelo ADI en sus siglas en inglés, que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. El modelo ADI es un proceso de diseño instruccional interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente. ADI es el modelo básico del diseño instruccional, pues contiene las fases esenciales del mismo. Y vamos a analizar cada una de ellas, ¿sí? Vamos a ver qué tiene que ver con el análisis. Inicialmente se debe hacer una evaluación de las necesidades de formación. Y fue lo que hicimos cuando estuvimos trabajando en los programas de diseño de cada una de las carreras. Evaluamos esas necesidades de formación, evaluamos las condiciones tecnológicas del entorno, con qué contamos nosotros dentro de nuestra universidad. Ya definimos los resultados de aprendizajes que se desarrollarán mediante los contenidos y hemos establecido un cronograma de trabajo en el cual se van a ir desarrollando cada uno de los ciclos. Como resultado, obtendremos la descripción de una situación y sus necesidades informativas. De pronto podríamos decir que en la mayoría de nuestras carreras, por no decirlo en todas, hemos ya pasado esta primera etapa de análisis. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué?
Luego viene el diseño. El diseño es la selección de la plataforma instruccional. Bien, eh, la universidad tiene ya esta plataforma definida. Eh, Todos hacemos uso de la misma. Como les digo, en esta modalidad en línea es un contacto directamente desde la internet para con todos nuestros estudiantes, salvando excepciones, como les he manifestado, y esta plataforma es el Moodle, como ustedes le llamen, en su versión 3.8. Definimos los objetivos, ¿sí? Hacemos la selección de las estrategias pedagógicas. Bueno, estamos trabajando en una modalidad en línea, pues entonces debemos comenzar a incorporar, de hecho estoy seguro que todos ya lo hicieron, estas estrategias pedagógicas, como la gamificación, como el Flipped Classroom, que es la clase invertida, como el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, para planificar y para diseñar las actividades, para diseñar las evaluaciones. Tenemos que identificar cada uno de los recursos que nosotros vamos a incorporar en nuestro entorno virtual. Y de esa manera nosotros ya podríamos generar o desarrollar nuestra guía de estudio. Ya en el desarrollo, como les decía, es básicamente en donde nosotros queremos compartir con ustedes, porque es lo que venimos a hacer acá. Desde la unidad de educación a distancia, venimos a compartir con ustedes el trabajo que se viene realizando y que seguramente con los aportes que cada uno de ustedes nos brindarán, vamos a ir mejorando este proceso en el desarrollo de los medios, en el desarrollo de los materiales, de las guías, de las actividades. Y para eso acá traemos algunas herramientas con las cuales vamos a trabajar y que seguramente ustedes ya las conocen y que seguramente ustedes nos aportarán con muchas otras que podríamos utilizarlas en este proceso formativo. Como les digo, las herramientas web 2.0 que están al alcance de todos eh, son variadas y son muchas. Lo interesante y lo importante sería de escoger de ellas las que mejores o las que nos presenten mejores características para abordar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces acá vamos nosotros a trabajar con el Canva, con el Kahoot, Linoid, Quizzes, Genially. Y si de pronto ustedes consideran la incorporación de alguna otra herramienta, pues estamos prestos para compartir, como les digo, y podríamos abordarla. Alguno de ustedes podría compartir alguna herramienta que la ha trabajado y que ustedes pues nos dicen que brinda estas facilidades en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es aquí donde nosotros vamos a compartirlo justamente para el desarrollo de la guía y el formato de la misma estará dado el día de mañana en una conferencia justamente a la misma hora. La implementación. Eh, La fase de implementación se refiere a un prototipo. Pues yo diría que esta fase de implementación de un prototipo ya la vivimos, ya la pasamos. Tuvimos una primera intervención en el ciclo que acaba de fenecer. Se generó directamente una aula virtual plana, básicamente. En la unidad estamos ya trabajando con aulas virtuales iconográficas y que seguramente más adelante serán incorporadas dentro de toda la universidad, ¿sí? Y entonces nosotros ya hemos implementado un prototipo. Nosotros ya podríamos dar fe si el prototipo del aula virtual que se implementó en la universidad nos ha dado los resultados esperados o si de pronto deberíamos incorporar o eliminar algo en el aula y nuevamente ponerlo en funcionamiento. Yo pienso que ya estamos en la implementación total del proyecto didáctico. Sin embargo, siempre habrá algo que incorporar, siempre habrá algo que corregir.
que aquí pues básicamente es la publicación de los materiales del EVA. Nosotros todos hemos subido ahí material como son los sílabos, hemos subido actividades haciendo uso de los recursos propios de la plataforma o haciendo uso de recursos de la web o haciendo usos de los recursos de ofimática. Por ejemplo, yo he subido diapositivas en el PowerPoint y también hemos compartido de pronto alguna evaluación haciendo uso de los formularios del Google o del Kahoot en cada una de nuestras aulas. En fin, publicamos los materiales en el entorno virtual de aprendizaje. Eh, la inducción a los docentes, a los profesores, se ha trabajado en ello justamente en abril, desde el vicerrectorado académico se, se trabajó ya en esto con la finalidad de darles una inducción para irnos incorporando en esta modalidad en línea. Deberíamos darle la inducción a los estudiantes. Dentro de la unidad de educación a distancia tenemos planificado justamente ello. Tengo entendido que a nivel de la universidad también se les va a dar esta inducción a los estudiantes para irlos incorporando. Como los decía Yamil, son nativos digitales. Sin embargo, deben de tener conocimiento de ciertas competencias tecnológicas para el trabajo eh, acá en la educación, ¿verdad? Y la revisión de contenidos también las hemos generado. El apoyo técnico para profesores y para a los alumnos los tenemos directamente en una aplicación que ha sido generada desde la UTI y que nos dan un soporte cada vez que tenemos algún problema. Cuando ustedes acceden al entorno virtual, automáticamente nos aparece un icono ahí que nos puede brindar la ayuda o que ustedes pueden solicitar ayuda mediante un mensaje. Y por último, la evaluación. Deberá realizar una evaluación durante el proceso, la evaluación formativa, y al final de la formación, la evaluación sumativa. Deberá aplicarse un elemento de evaluación exhaustiva y formal de la evaluación a lo largo del curso para incluir, miren, la evaluación del curso y cómo mejorarlo, lo que hablábamos hace un momento. Ya hemos tenido una primera experiencia. Podemos ya evaluarlo, ¿no es cierto? Podemos definir si nuestra aula, nuestro entorno virtual de aprendizaje es el mejor, o si podríamos incorporarle algo adicional, o si podríamos eh, eliminar algo que de pronto estuvo ahí, pero nunca fue utilizado. Entonces aquí ya vienen las sugerencias de todos y cada uno de ustedes. También está la evaluación del conocimiento de los alumnos y, claro, de manera global, la evaluación del proceso, de la transferencia, de la formación. Como ustedes se percatan, tomando en cuenta este modelo, eh, tenemos ya un gran avance, eh, tenemos todavía un camino a seguir. Mientras dure la pandemia, yo creo y es como seguiremos que continuaremos con la educación en esta modalidad en línea y por lo tanto, si vamos a continuar, yo pienso que deberíamos ir mejorando por el bien de nuestra universidad y de cada uno de los estudiantes que han puesto la confianza en nuestra prestigiosa alma mater para su formación. Esto es lo que quería compartirles referente al modelo instruccional